Millonario finge ser ciego para poner a prueba a la pequeña mendiga. Lo que ella hace lo deja sin palabras. Deja tu me gusta para seguir los próximos vídeos y no te olvides de suscribirte al canal para más historias increíbles como esta. El reloj marcaba las 10 p.m. cuando Andrés Velasco cerró la puerta de su oficina, terminando otro día idéntico al anterior. El hombre, de mediana edad y mirada cansada, vestía un impecable traje, como siempre. Sus manos sostenían un maletín con documentos importantes, pero su mente estaba muy lejos. Dueño de una fortuna envidiable, Andrés tenía todo lo que muchos soñaban: coches lujosos, propiedades alrededor del mundo y una empresa consolidada. Pero en el fondo, nada de eso llenaba el vacío que había sentido durante años. Su vida se había convertido en una sucesión de compromisos predecibles, en los que el silencio y la soledad eran sus únicas compañías al final de cada día. Hace casi una década, un accidente automovilístico le arrebató la vida a las dos personas que más amaba, su esposa y su hija. Desde entonces, se había entregado al trabajo, convirtiéndose en una máquina de decisiones racionales y estratégicas. ¿Amigos? Ya no tenía. ¿Familia? Solo parientes distantes de los que no se preocupaba. Era como si con el tiempo Andrés hubiera desaprendido a sentir. Todo a su alrededor era calculado, predecible y sin sorpresas. Su único placer era tener un control absoluto sobre su empresa, pues en el resto de su vida ya había perdido cualquier dominio. Aquella noche, en lugar de llamar a su chofer para que lo recogiera, Andrés decidió caminar unas cuadras antes de dirigirse a casa. Era un hábito poco común, pero que se permitía de vez en cuando, solo para recordarse que aún estaba vivo. Las calles de la ciudad estaban llenas de movimiento, repletas de coches, luces y voces que se mezclaban en el caos urbano. Caminaba entre los transeúntes sin realmente verlos. Su mente estaba en otro lugar, perdida en pensamientos sobre números, inversiones y contratos. Pero, al doblar una esquina, algo llamó su atención. Sentada en la acera, apoyada contra un poste de luz, una niña de apariencia frágil se encogía para protegerse del frío. Vestía ropa sucia y descolorida, y sus pies estaban descalzos sobre el frío concreto. Frente a ella, había un vaso de papel con algunas monedas esparcidas de forma desorganizada. Su mirada no pedía nada, solo observaba el movimiento a su alrededor, como si ya hubiera aceptado su destino. Algo en aquella escena incomodó a Andrés. Nunca se había detenido a notar realmente a las personas invisibles de la ciudad. Los mendigos, los niños de la calle, aquellos que luchaban por sobrevivir un día a la vez. Por un instante, dudó. El impulso natural habría sido seguir adelante, ignorarla como hacía con cualquier otro problema que no involucrara su empresa. Pero en ese momento, algo dentro de él lo detuvo. No era compasión, ni lástima. Era una extraña incomodidad, un sentimiento que no lograba nombrar. Sin saber por qué, sus pasos se desaceleraron y su mente empezó a formular un pensamiento que cambiaría todo. ¿Y si pruebo a esta niña? Sin entender de dónde provenía esa idea, Andrés respiró hondo y decidió actuar. Andrés se detuvo a pocos metros de la niña, observándola con discreción. Algo en ella lo intrigaba, aunque no supiera explicar exactamente qué era. Tal vez fuera su mirada distante, o la forma en que abrazaba sus propias piernas, como si intentara desvanecerse en medio de aquella ciudad indiferente. Sabía que había miles de niños en las calles, pero por alguna razón, esa en particular lo hizo dudar. Su instinto racional le decía que siguiera adelante, que olvidara aquello y regresara al confort de su hogar. Sin embargo, por primera vez en años, ignoró la lógica y decidió hacer algo que nunca había hecho antes: involucrarse. Una idea surgió en su mente casi al instante. Quería poner a prueba a aquella niña. No sabía muy bien por qué, pero deseaba ver cómo reaccionaría ante una situación inesperada. Entonces, de forma sutil, fingió tropezar y dejó caer su cartera al suelo. Billetes de alto valor se esparcieron al caer la cartera, dispersándose por el concreto. Por un momento, el ruido de la ciudad pareció disiparse mientras esperaba ver qué haría la niña. Ella miró los billetes durante unos segundos, sin mostrar ninguna reacción inmediata. Andrés permaneció inmóvil, fingiendo no haber notado nada.
Cualquier otra persona podría haberse agachado rápidamente para recoger el dinero y desaparecer entre la multitud. Después de todo, una niña de la calle, hambrienta y con frío, tendría todos los motivos del mundo para hacerlo. Pero en lugar de eso, la niña dudó. Sus pequeños dedos rozaron la cartera, sintiendo la textura del fino cuero. Sus ojos se alternaban entre los billetes y el hombre frente a ella. Y entonces, como si hubiera tomado una decisión firme, recogió la cartera con delicadeza, se puso de pie y caminó hacia él. «Señor, su cartera se cayó», dijo con voz débil, pero llena de honestidad. Andrés se quedó paralizado. No era la respuesta que esperaba. No era el comportamiento que la lógica le dictaba que ocurriría. Recogió la cartera sin pronunciar palabra, simplemente observando aquellos grandes ojos que, a pesar de estar cansados, aún portaban una inocencia que él creía extinta en el mundo. Su plan de prueba había resultado completamente distinto de lo esperado. Por un instante, se sintió ridículo. ¿Quién era él para poner a prueba a esa niña? ¿Qué clase de persona se había convertido al punto de usar a alguien como un experimento? Pero, al mismo tiempo, sintió algo romperse dentro de él. Algo que, hasta ese instante, había estado enterrado por años de frialdad e indiferencia. No sabía qué hacer, pero una cosa era cierta. No podía simplemente darle la espalda y seguir su camino. Andrés respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Por más que tratara de mantener la compostura, no podía ignorar a la pequeña que tenía frente a él, sosteniendo un vaso con algunas monedas, con los pies sucios y unos ojos que parecían mucho mayores de lo que deberían. Nunca se había preocupado por personas como ella. Su vida siempre había estado rodeada de gente influyente, reuniones en salas lujosas y decisiones que movían millones. Pero, de algún modo, en ese instante, toda su realidad se reducía a una sola pregunta. ¿Qué hace esta niña sola en la calle? Se agachó para estar a su altura, un gesto que parecía sorprenderla. «¿Cómo te llamas?», preguntó sin pensarlo 2 veces. La niña apretó los labios, dudosa. Era evidente que no confiaba en él. ¿Y por qué lo haría? Andrés representaba exactamente el tipo de persona que nunca miraba a alguien como ella. Tras unos segundos de incómodo silencio, ella finalmente respondió en voz baja: «Valeria». El nombre resonó en la mente de Andrés como si tuviera un significado mayor del que él podía comprender en ese momento. «¿Estás sola aquí?», continuó, intentando no sonar invasivo. Valeria asintió, pero desvió la mirada, como si no quisiera entrar en detalles. Andrés sintió un nudo en la garganta. No era un hombre sentimental. No solía dejarse llevar por historias tristes. Pero había algo en la fría resignación de la niña que lo inquietaba profundamente. No era la desesperación, ni la mendicidad. Era la aceptación, la forma en que parecía haber entendido que nadie vendría a ayudarla, que el mundo seguiría adelante sin importarle su existencia. Miró la cartera en sus manos. Sabía que podría simplemente darle un puñado de dinero y seguir su camino. Era lo que cualquier otra persona habría hecho, y probablemente lo que él mismo habría hecho en cualquier otro día. Pero algo era diferente. Andrés sintió un impulso inexplicable de hacer más. «¿Ya has cenado?», preguntó, sin saber exactamente por qué. Valeria frunció el ceño, sorprendida. Aparentemente, no esperaba que un desconocido le hiciera una pregunta tan simple. Tras un breve silencio, negó con la cabeza. Fue entonces cuando Andrés tomó la decisión que cambiaría todo. «Vamos entonces, te llevaré a comer algo», dijo. Tan pronto como pronunció esas palabras, se dio cuenta de lo inusual que era para él. Nunca había hecho algo parecido. Jamás se había desviado de su rutina por alguien que no fuese una pieza estratégica en su vida profesional. Pero por primera vez en años, estaba a punto de hacer algo sin una lógica exacta, solo porque sentía que debía hacerlo. Valeria dudó. Lo miró con desconfianza, como si tratara de entender sus intenciones. Un hombre bien vestido, de mirada seria, ofreciéndole comida sin pedir nada a cambio. No era algo común en su realidad. Desde muy pequeña había aprendido que nada se daba gratis. Siempre había un precio, pero al mismo tiempo, el hambre la asediaba. Y aquel desconocido no parecía amenazante. Al contrario, estaba allí, parado, esperando pacientemente su respuesta. Andrés notó la duda en los ojos de la niña
y decidió dar un paso atrás. Tal vez estaba forzando demasiado. Tal vez ella ya había aprendido a no confiar en los adultos. «No te preocupes. Solo quiero darte algo de comer», dijo con la voz más tranquila que pudo reunir. Valeria miró a su alrededor, como buscando una salida. No estaba acostumbrada a la amabilidad, pero su estómago gruñó suavemente, y la necesidad habló más alto. Asintió despacio, como si aún no estuviera segura de estar tomando la decisión correcta. Andrés hizo un gesto para que lo siguiera, y caminó hacia un pequeño restaurante en la esquina. El lugar era sencillo pero limpio, y parecía muy alejado del mundo que Valeria conocía. Tan pronto como entraron, la niña se encogió de hombros, incómoda. Se sentó en la silla como si esperara que alguien ordenara que se fuera en cualquier momento. Andrés tomó el menú y se lo entregó. «Elige lo que quieras», dijo. Valeria no tocó el menú. En lugar de ello, lo miró y preguntó en voz baja: «¿Me ayudas porque quieres o porque sientes lástima?». La pregunta sorprendió a Andrés. Nunca imaginó que una niña tuviera esa percepción, pero también sabía que su respuesta era importante. «Te ayudo porque quiero», contestó con sinceridad. «Porque creo que nadie debería dormir con hambre». Valeria observó su rostro durante unos segundos, como decidiendo si creía en él. Luego, tomó el menú y señaló un plato sencillo, sin decir nada más. Andrés realizó el pedido por ella y, por primera vez esa noche, se dio cuenta de que aquella niña no era simplemente otra nena de la calle. Era alguien que había aprendido a sobrevivir sola. Alguien que ya sabía que el mundo no era un lugar bondadoso. Pero lo que aún no sabía era que aquella noche cambiaría por completo su propia vida. La cena transcurrió en un extraño silencio. Valeria comía despacio, como si no pudiera creer que aquella comida fuera realmente para ella. Sus ojos furtivos recorrían el restaurante, observando a los clientes y al personal, siempre alerta, como si esperara que alguien viniera a echarla. Andrés, por su parte, la observaba discretamente, notando cada pequeño detalle. Aquella niña no era simplemente cualquier niña de la calle. Había algo en ella que lo impulsaba a querer comprenderla más, algo que lo conmovía de una manera inesperada. Mientras ella masticaba, él preguntó de forma casual: «¿Cuánto tiempo llevas en la calle?». Valeria no respondió de inmediato. Terminó de tragar un pedazo del pan que acompañaba su comida y simplemente se encogió de hombros. «Desde que murió mi abuela», dijo casi en un susurro. La respuesta fue simple, pero su peso cayó como una piedra en el pecho de Andrés. No hizo más preguntas. No quería presionarla, pero ahora sabía que aquella niña no tenía a nadie. Poco a poco, Valeria se relajó. El hambre se había saciado, y la tensión en sus hombros disminuyó un poco. Aunque seguía desconfiada, y ahora menos retraída, comenzó a responder a las preguntas de Andrés con frases un poco más largas. Dijo que solía dormir cerca de un edificio abandonado, que ya sabía cuáles contenedores de basura tenían comida que no estuviera completamente en mal estado, y que evitaba a los adultos porque la mayoría no sirve para nada. Él tragó saliva al oír eso. No era algo que una niña debiera saber. Cuando terminaron de comer, Andrés pagó la cuenta y quedó en silencio por un instante. Su lógica le decía que lo correcto sería dejarla seguir su camino. Había cumplido su parte. Pero algo dentro de él se negaba a aceptar esa idea. Miró a Valeria, quien había vuelto a adoptar una postura defensiva, como si esperara que él le diera una lección o intentara llevarla a algún refugio. Pero Andrés hizo algo diferente. «Esta tarde, y hará aún más frío», dijo con calma. «Puedes pasar la noche en mi casa. Mañana decidiremos qué hacer». Los ojos de la niña se agrandaron. Notó la inmediata vacilación. Era natural. Valeria estaba acostumbrada a que los adultos pidieran algo a cambio, a situaciones peligrosas disfrazadas de buenas intenciones. Sin trucos, sin obligaciones, solo una cama caliente y un techo por esta noche, añadió. Valeria se mordió el labio, pensativa. Luego, respiró hondo y asintió. Andrés no sabía por qué estaba haciendo aquello. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto. El trayecto hacia la casa de Andrés fue silencioso. Valeria subió al coche con timidez, encogiéndose en el asiento trasero, como si estuviera lista para saltar y huir en cualquier momento. Sus ojos atentos escudriñaban el ambiente, evaluando si había alguna trampa.
Andrés notó su postura defensiva, pero no dijo nada. Solo condujo en silencio, respetando el espacio de la niña. Sabía que la confianza no llegaría rápidamente. Al llegar a la mansión, Valeria se quedó paralizada por un instante. Las puertas automáticas se abrieron, revelando un jardín inmaculado y una casa imponente, con amplios ventanales y una iluminación cálida. Parecía algo sacado de un mundo completamente distinto al suyo. Dudó antes de bajar del coche. Su mirada oscilaba entre la puerta de la casa y Andrés, como si esperara que él cambiara de idea. «Puedes entrar cuando quieras», dijo él con naturalidad, caminando al frente. Al poner un pie dentro de la casa, Valeria sintió una mezcla de fascinación e incomodidad. El suelo brillaba, los muebles eran costosos y todo estaba perfectamente arreglado. Pero había algo extraño en ese lugar. Era demasiado grande, demasiado silencioso. «Parece un museo», murmuró, más para sí misma que para él. Andrés esbozó una leve sonrisa. No podía disentir. Desde la muerte de su familia, la casa se había convertido en un espacio lujoso, pero sin vida. La condujo hasta una de las habitaciones de invitados. Era un cuarto cómodo, con una cama grande, sábanas limpias e incluso un escritorio con libros. Valeria se quedó parada en la puerta, sin saber cómo reaccionar. «El baño está por allí», indicó Andrés. «Hay toallas y ropa que quizá te sirvan». Ella no respondió de inmediato. Su cuerpo seguía tenso, como si esperara una broma. «Puedes cerrar la puerta si quieres», añadió. «Nadie te molestará». La niña asintió, cruzando finalmente el umbral de la habitación. Andrés la observó por unos segundos antes de alejarse. Sintió un peso extraño en el pecho, una sensación que no había experimentado en años. Preocupación genuina. No sabía lo que le estaba sucediendo, pero una cosa era segura. Valeria no era simplemente una niña de la calle cualquiera. Y ahora que estaba allí, sentía que su vida estaba a punto de cambiar, aunque aún no entendía cómo. Aquella noche, a Andrés le costó conciliar el sueño. Su mente estaba inquieta, y se encontró escuchando los pequeños ruidos que provenían del pasillo, de donde estaba Valeria. Nunca había traído a alguien a su casa sin una razón lógica. No le gustaban las sorpresas, y mucho menos los cambios inesperados. Pero, de alguna manera, aquella niña había derribado sus barreras sin que él se diera cuenta. El silencio de la mansión, que antes le resultaba reconfortante, ahora le parecía opresivo. Por primera vez en años, sintió que había alguien allí que lo necesitaba. En la habitación de invitados, Valeria tampoco podía dormir. El colchón era demasiado blando, las sábanas demasiado perfumadas. Estaba acostumbrada al frío del concreto, al ruido de los coches, al olor de la calle. Estar allí, en un lugar tan limpio y seguro, la hacía sentirse desconfiada. ¿Realmente podría quedarse? ¿O al amanecer él simplemente diría que fue un error y la echaría? Esa era la realidad que conocía. Las personas siempre se iban, tarde o temprano. Por la mañana Andrés bajó a la cocina y, sin pensarlo mucho, empezó a preparar café. Nunca fue de los que cocinaban, siempre tenía empleados para ello. Pero, por alguna razón, sintió que debía hacer algo sencillo para Valeria. Preparó pan con mantequilla, jugo y café. El aroma se esparció por toda la casa y pronto escuchó unos pasos tímidos acercándose. Al voltear, vio a la niña parada en la entrada de la cocina, aún con la ropa que él le había dejado. «Buenos días», saludó Andrés, tratando de sonar natural. Valeria no respondió de inmediato. Sus ojos se posaron en la mesa puesta, y él se dio cuenta de que estaba sorprendida. «¿Tienes hambre?». Ella asintió lentamente. Él indicó una silla, y la niña se sentó, aún con timidez. Tomó el pan con ambas manos y lo comió despacio, como si no quisiera parecer demasiado ansiosa. Andrés observó cada detalle. No era solo el hambre física la que la afectaba. Era el miedo de que aquel momento de estabilidad fuera solo temporal. Mientras comían, el silencio fue quebrándose poco a poco. Andrés preguntó si había dormido bien, y Valeria se encogió de hombros. «No estoy acostumbrada a camas grandes», murmuró. Él sonrió levemente. No se le había ocurrido. Para él, el confort era algo natural, pero para Valeria era algo extraño. Por primera vez, Andrés se dio cuenta de que su casa, a pesar de ser lujosa, nunca había sido realmente un hogar. Y ahora,
con aquella niña allí, empezó a ver las cosas de manera diferente. La rutina en la casa comenzó a cambiar. Antes, Andrés pasaba la mayor parte del tiempo solo, rodeado únicamente por el ruido de las notificaciones del celular y reuniones interminables. Ahora, se oían pasos ligeros en el pasillo, pequeñas voces murmurando curiosidades, e incluso una presencia que él no sabía que extrañaría cuando no estuviera cerca. Valeria, aún cautelosa, fue explorando el lugar poco a poco, como si probara hasta dónde podía quedarse sin ser expulsada. Nunca hacía preguntas directas, pero observaba todo con atención. Miraba los libros en la estantería, los cuadros en las paredes y, sobre todo, las viejas fotografías que Andrés aún conservaba, especialmente una en la que aparecía junto a una niña de cabellos claros, sonriendo mientras sostenía un globo. «¿Quién es ella?», preguntó Valeria de repente, sorprendiendo a Andrés. Él guardó silencio durante unos segundos antes de responder. «Mi hija». La niña asintió, pero no insistió en el tema. Quizás sintió que aquel recuerdo tenía un peso demasiado grande para compartir. Andrés, por su parte, sintió algo distinto. No recordaba la última vez que había hablado de su hija. No es que no quisiera, sino que evitaba tocar ese dolor. Sin embargo, con Valeria allí, aquella foto parecía menos lejana. No solo un recordatorio de lo perdido, sino también un puente hacia el presente. En los días siguientes, Andrés comenzó a notar cambios sutiles. Valeria, que antes siempre tenía miedo de relajarse, empezó a sentarse en el sofá en lugar de limitarse a apoyarse en las paredes. Se asustaba menos ante ruidos repentinos y ya no parecía lista para huir al mínimo movimiento. Aunque seguía hablando poco, había un progreso visible. Cuando Andrés regresaba del trabajo, encontraba señales de su presencia. Un libro fuera de lugar, un vaso dejado en el lavaplatos, una manta que había colocado sobre el sofá. Pequeños detalles que indicaban que ella comenzaba a sentirse parte de aquel espacio. Un día, al entrar en la cocina, Andrés encontró un dibujo sobre la mesa. Había sido realizado con lápices de colores que ni recordaba tener en casa. En el papel se mostraba una casa grande, dos figuras en la puerta y, encima de ellas, un sol sonriente. Observó el dibujo durante un largo rato, sintiendo algo apretar en su pecho. No era solo un garabato infantil, era un mensaje. Sin darse cuenta, Valeria comenzaba a ver ese lugar como un hogar. Y más aún, empezaba a verlo a él como parte de él. A última hora de la tarde sonó el teléfono, interrumpiendo los pensamientos de Andrés. Al otro lado de la línea, una voz formal se presentó. «Señor Velasco, soy Clara Rodríguez, del Departamento de Protección Infantil. Recibimos una denuncia sobre una menor que está viviendo con usted». Andrés sintió su corazón acelerarse. Sabía que mantener a Valeria allí sin un proceso legal podría levantar sospechas, pero nunca imaginó que alguien tomaría la iniciativa de denunciarlo. Clara continuó, con un tono burocrático pero no agresivo. «Necesitamos hacer una visita para evaluar la situación. ¿Podría recibirnos mañana por la tarde?» Andrés inspiró hondo antes de responder. «Claro, estaré disponible». Tan pronto como colgó, pasó unos segundos mirando al vacío. La realidad le golpeó como un puñetazo. No tenía ningún derecho sobre Valeria. Si el Estado decidiera que debía llevarla a un albergue, poco podría hacer. Valeria se percató de la expresión seria de Andrés apenas él entró en la sala. Siempre había sido buena para leer a las personas, un instinto de supervivencia que había desarrollado en la calle. «¿Pasó algo?», preguntó con vacilación. Él pensó en suavizar la situación, pero sabía que ella ya había enfrentado la cruda verdad demasiadas veces. «Mañana vendrán aquí. ¿Quieren saber por qué estás conmigo?», dijo. Valeria se tensó, apretando los dedos de su blusa. «¿Me van a llevar?». Andrés se arrodilló frente a ella, manteniendo la mirada firme. «No lo sé», admitió, «porque mentir no serviría de nada. Pero haré lo que sea necesario para evitarlo». La niña asintió despacio, aunque el miedo en sus ojos era evidente. Ella ya había sido olvidada antes. Había escuchado promesas que nunca se cumplieron. ¿Será que esta vez será diferente? Aquella noche, el ambiente en la casa estaba cargado. Valeria cenó en silencio, y Andrés sintió el peso de algo que nunca había enfrentado antes. El miedo de volver a perder a alguien. Sabía que no podía simplemente decir que quería cuidarla.
El sistema no funciona así. Tendría que demostrar que podía ofrecer un ambiente seguro, que era alguien confiable, que no estaba tomando una decisión impulsiva. Pero, en el fondo, conocía la verdad. Valeria ya era parte de su vida. Y perder esa conexión ahora sería como perder todo lo que había tratado de proteger. El día siguiente amaneció cargado de tensión. Andrés pasó la mañana reorganizando la casa, tratando de asegurar que todo pareciera adecuado para la visita del Departamento de Protección Infantil. Sabía que no se trataba solo de apariencia. Quería demostrar que Valeria estaba en un ambiente seguro, limpio y estructurado. Sin embargo, por mucho que tratara de concentrarse en los detalles, la ansiedad no le permitía descansar. Valeria, por su parte, estaba incluso más callada de lo habitual. Sentada en el sofá, se abrazaba las rodillas contra el pecho, como preparándose para lo peor. Andrés sintió un nudo en el pecho al verla así. No era justo que una niña tuviera que cargar tanto miedo e incertidumbre. Se acercó y se sentó a su lado. «Todo estará bien», dijo, sin estar realmente seguro de que fuera cierto. Valeria no respondió de inmediato. «¿Y si me llevan?», susurró, rompiendo finalmente el silencio. Andrés respiró hondo. Quería decirle que eso no pasaría, pero sabía que no tenía control sobre ello. En cambio, respondió con sinceridad: «Si sucede, no te abandonaré». Los ojos de la niña se encontraron con los suyos, llenos a la vez de duda y esperanza. Valeria no estaba acostumbrada a las promesas. Ya había escuchado muchas, y la mayoría no se habían cumplido. Pero algo en la forma en que Andrés habló hizo que ella quisiera creer, aunque no estuviera segura. A las 3 de la tarde sonó el timbre. Andrés se levantó despacio y caminó hacia la puerta. Al abrir, encontró a una mujer de aspecto profesional, con una carpeta en mano y una mirada evaluadora. «Señor Velasco, soy Clara Rodríguez, del Departamento de Protección Infantil», dijo. Él asintió y la invitó a entrar. Valeria permaneció inmóvil en el sofá, con el cuerpo tenso. «Esta es Valeria», dijo Andrés, tratando de sonar natural. Clara sonrió a la niña, pero ella no correspondió. Su mirada se fijó en el suelo. La entrevista comenzó con preguntas formales. Clara quería saber desde cuándo estaba Valeria en la casa, cómo la había encontrado Andrés y cuáles eran sus intenciones respecto a ella. Él respondió con honestidad, explicando que no podía simplemente ignorarla, que quería asegurar que ella tuviera un lugar seguro. «¿Y tú, Valeria?», preguntó Clara suavemente. «¿Cómo te sientes aquí?». La niña levantó la cabeza despacio. Sus dedos apretaban el tejido de sus pantalones como buscando consuelo. «Me siento segura aquí», dijo, con una voz más firme de lo que Andrés esperaba. «Quiero quedarme». Clara anotó las palabras de Valeria, manteniendo una expresión neutral, aunque Andrés pudo notar que realmente la estaba escuchando. Tras unas cuantas preguntas sobre la rutina de la niña en la casa, comenzó a explicar los próximos pasos. «Entiendo su preocupación y su intención de ayudar, señor Velasco, pero hay un proceso que seguir. La ley exige que cualquier menor sin tutela legal sea puesta bajo la protección del Estado hasta que se encuentre una solución definitiva». Andrés sintió cómo se le revolvía el estómago. Lo había esperado, pero escucharlo en voz alta hacía todo aún más real. Valeria, a su lado, se puso rígida. «¿Eso significa que me van a llevar?». Su voz era baja, pero estaba llena de miedo. Clara se ajustó las gafas y respondió con profesionalismo: «No de inmediato. Necesitamos evaluar el caso antes de tomar cualquier decisión. Pero es una posibilidad». Andrés sintió crecer en su interior un impulso de protección. «¿Y si yo quiero quedarme con ella? ¿Y si quiero asumir la responsabilidad legal?». Clara lo miró atentamente. «Tendríamos que iniciar un proceso formal de tutela o adopción, lo cual podría tomar tiempo. Mientras tanto, la decisión no depende únicamente de nosotros». Tan pronto como Clara se fue, dejando a Andrés con un montón de dudas y documentos por llenar, Valeria se encogió en el sofá. No lloró, pero él percibió el pánico escondido en su silencio. Se sentó a su lado, sintiendo una impotencia que nunca había conocido. Durante años, Andrés siempre había tenido el control absoluto de su vida: contratos, inversiones, fusiones empresariales. Pero ahora, lo más importante de su vida estaba fuera de su alcance. «Voy a luchar por ti», dijo sin rodeos. «No sé lo que pasará, pero no te dejaré sola». Valeria dudó antes de hablar.
¿Y si dicen que tengo que irme? Andrés la miró a los ojos. Entonces encontraré la manera de traerte de vuelta. No sabía si podría cumplir esa promesa, pero era lo único que podía decir en ese momento. Desde ese día, Andrés se sumergió en el proceso legal. Contrató a un abogado especializado, reunió documentos y preparó declaraciones. Cada día que pasaba era un desafío, una lucha contra un sistema burocrático que no valoraba los lazos emocionales inmediatos. Pero él sabía una cosa: Valeria ya era parte de su vida, y no estaba dispuesto a renunciar a ella. Los días que siguieron fueron una mezcla de incertidumbre y adaptación. Mientras Andrés se dedicaba a los trámites legales para intentar asegurar que Valeria pudiera quedarse con él, la niña comenzó, poco a poco, a sentirse parte de aquel lugar. Sin embargo, la inseguridad aún flotaba en el ambiente. En cualquier momento, todo podía cambiar. Esa sensación de inestabilidad le impedía relajarse por completo. Había aprendido que la felicidad, cuando llegaba, siempre era efímera. Para tratar de mantener su mente alejada de la ansiedad, Valeria comenzó a explorar más la casa. Le gustó la biblioteca de Andrés, donde pasaba los dedos por los libros, admirando las portadas a pesar de no saber leer bien. Una tarde, él la encontró sentada en el suelo, hojeando un libro infantil. ¿Te gustan las historias?, preguntó, acercándose con una silla para sentarse a su lado. Valeria se encogió de hombros. Me gustan, pero nunca aprendí a leer bien. Andrés se sorprendió. Parecía obvio, pero nunca se había detenido a pensarlo. Esa noche, tomó una decisión. Trajo un libro con letras grandes y se sentó a su lado en el sofá. Si quieres, puedo enseñarte a leer. Valeria lo miró con desconfianza al principio, pero después de unos segundos acercó el libro y asintió. Y así comenzó un nuevo hábito. Cada noche, antes de dormir, pasaban unos minutos leyendo juntos. Al principio, Valeria tropezaba con muchas palabras, pero no se rendía. Y por primera vez, Andrés sintió algo distinto: orgullo. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba lentamente. El abogado de Andrés explicó que, para obtener la tutela, tendría que demostrar no solo que podía proveer económicamente para Valeria, sino también que existía un vínculo afectivo entre ellos. El problema era que el Estado no veía los sentimientos como prueba concreta. Lo que importaban eran documentos, dictámenes y reglas establecidas. Andrés comenzó a darse cuenta de que no sería tan simple como pensaba. A pesar de las incertidumbres, algo era innegable: Valeria ya formaba parte de su vida. Cuando Andrés regresaba del trabajo, ya no encontraba una casa silenciosa y vacía. Ahora había una niña sentada en el sofá, garabateando dibujos o intentando leer. A veces, ella le mostraba algún progreso en la lectura, y él sonreía, alentándola. Poco a poco, su miedo disminuía. Pero ambos sabían que aquello aún no era definitivo. El reloj corría, y la decisión final no estaba en sus manos. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que Andrés esperaba. Desde que inició el proceso para obtener la tutela de Valeria, cada día parecía una carrera contra el tiempo. Sabía que había hecho todo lo posible. Reunió documentos, demostró su estabilidad económica, evidenció su compromiso. Pero nada garantizaba que la decisión fuera favorable. En el fondo, temía que todo su esfuerzo no fuera suficiente. Aquella mañana, Valeria estaba más callada que nunca. Vestía la ropa nueva que Andrés había comprado para la audiencia, pero mantenía la mirada baja, jugueteando nerviosamente con sus dedos. Andrés notó su inquietud. «Todo estará bien», dijo, aunque él mismo no estaba seguro. «Solo necesitas decir la verdad». La niña asintió, pero su expresión aún cargaba un peso que él no podía aliviar. En el tribunal, el ambiente era frío y formal. El juez, un hombre de mediana edad con mirada atenta, abrió la sesión. El abogado de Andrés presentó los documentos y explicó la solicitud de tutela. Luego, Clara Rodríguez, la trabajadora social que había visitado la casa, leyó su informe. Valeria parece estar bien cuidada y muestra un fuerte apego al señor Velasco, dijo. Sin embargo, el proceso requiere que evaluemos todas las opciones antes de una decisión definitiva. Luego, el juez se dirigió a Valeria. ¿Puedes decirme con tus propias palabras cómo te sientes viviendo con el señor Velasco? La niña tragó saliva.
Andrés sintió su corazón latir aceleradamente, sabiendo que aquel momento era crucial. Valeria dudó, miró a Andrés y luego al juez. Finalmente, respiró hondo y dijo con voz firme: «No quiero irme. Aquí es mi casa». El juez mantuvo una expresión neutra, pero formuló otra pregunta. «¿Por qué?». Valeria juntó las manos sobre su regazo y respondió sin apartar la mirada: «Porque nadie me ha cuidado como él. Porque ahora no tengo miedo cuando anochece. Porque me enseña cosas que nunca aprendí. Y porque por primera vez siento que soy importante para alguien». Andrés cerró los ojos por un breve segundo. Sabía que, pase lo que pase con la decisión del juez, aquel momento ya lo había cambiado todo. El juez guardó silencio por unos instantes tras escuchar las palabras de Valeria. El ambiente en el tribunal parecía cargado de tensión, y Andrés sentía el peso del momento. Sabía que no bastaba con querer cuidarla. El sistema tenía sus propias reglas, y él estaba a merced de una decisión que podría cambiarlo todo. Su corazón latía acelerado mientras esperaba la respuesta final. Después de revisar algunos documentos y de intercambiar miradas con Clara Rodríguez, el juez se inclinó ligeramente hacia adelante y comenzó a hablar. La situación presentada es atípica, pero los informes indican que la menor se encuentra en un ambiente seguro y saludable. Sin embargo, la adopción es un proceso largo y debemos asegurar que se sigan correctamente todos los procedimientos. Andrés contuvo la respiración, temeroso de escuchar un pero, lo que lo aterrorizaba. Dado el evidente vínculo afectivo y la estabilidad demostrada por el señor Velasco, concedo la custodia temporal de Valeria mientras se formaliza el proceso de adopción, dijo el juez. Andrés sintió un alivio tan intenso que tuvo que apoyarse en la mesa por un momento. Los ojos de Valeria se abrieron, y le tomó unos segundos entender lo que eso significaba. ¿Eso quiere decir que puedo quedarme?, preguntó, casi en voz baja. El juez asintió. Por ahora sí, pero continuaremos monitoreando el caso hasta una decisión definitiva. Valeria miró a Andrés en busca de confirmación. Él sonrió, algo raro en su rostro, y asintió. Sin pensarlo dos veces, la niña se lanzó a sus brazos, aferrándose a él como si por fin pudiera respirar. Andrés sintió la pequeña figura temblando contra su pecho, y supo que, independientemente de los siguientes pasos, nunca permitiría que los separaran. Al salir del tribunal, Clara Rodríguez se acercó y dijo en tono profesional, pero con una leve sonrisa: «Ha ganado tiempo, señor Velasco. Ahora debe demostrar que está listo para ser padre». Andrés no dudó en responder: «Ya lo soy». Y en ese instante, supo que esa era la única verdad que importaba. El regreso a casa fue distinto a cualquier otro momento que Andrés hubiera vivido en años recientes. Esta vez, no estaba solo en el coche, inmerso en pensamientos sobre negocios o estrategias corporativas. Sentada a su lado, Valeria miraba por la ventana, pero su expresión era diferente. Por primera vez, había algo parecido a un alivio en sus ojos. Aún no sonreía completamente, pero parecía creer que, al menos por un tiempo, ya no tendría que huir. Al llegar a la mansión, Valeria dudó por un instante antes de entrar. Andrés lo notó y, sin decir nada, esperó. Luego, ella respiró hondo y cruzó la puerta, como si sellara de una vez por todas ese nuevo comienzo. «¿Qué quieres hacer ahora?», preguntó Andrés, intentando romper el momento solemne. Valeria sonrió tímidamente. «¿Puedo elegir cualquier cosa?». Ella pensó unos segundos y, para sorpresa de él, respondió: «Quiero cocinar algo, pero no sé cocinar». Andrés se rió y llevó a la niña a la cocina. Juntos improvisaron una receta que acabó convirtiéndose en un completo lío de harina, risas e ingredientes esparcidos por la encimera. Por primera vez, la casa se sintió llena de vida. Antes de dormir, Valeria se detuvo en la puerta de la habitación de Andrés. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo en tono bajo, pero lleno de significado. Andrés la miró y sonrió. «Ya nunca tendrás que preocuparte por eso». Esta vez, Valeria le creyó. Esa noche, Andrés tomó la foto de su hija fallecida y, en lugar de sentir solo tristeza, sintió gratitud. Sabía que Sofía siempre tendría un lugar en su corazón, pero ahora comprendía que el amor no tiene límites. Valeria no era un reemplazo, era un nuevo comienzo, y él no permitiría que nada los separase nuevamente.
Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que Andrés había vivido. Él, que durante años se había cerrado a cualquier vínculo emocional, ahora encontraba sentido en las pequeñas cosas, en los saludos de Valeria por la mañana, en los dibujos que ella dejaba por toda la casa, en el sonido de las risas que resonaban en un hogar que antes era solo un espacio vacío. Sin darse cuenta, se había transformado. Y Valeria también. Ya no dormía con miedo, ni se encogía ante el más mínimo indicio de incertidumbre. Ahora, hacía planes. Preguntaba qué harían el fin de semana, qué libro leerían en la noche, cómo sería el futuro. Andrés se dio cuenta de que ese era el mayor regalo que podía haberle dado, la libertad de imaginar un mañana. Para alguien que había pasado tanto tiempo creyendo que no tenía un lugar en el mundo, esa era la verdadera victoria. Un día, mientras organizaba algunos documentos, Andrés encontró un dibujo de Valeria que no recordaba haber visto antes. En él aparecían 3 figuras tomándose de las manos. Él, Valeria y una niña de cabellos claros. Encima, un cielo azul, y en una esquina, un sol radiante. Su pecho se apretó. «¿Quién es esa?», preguntó llamando a Valeria. Ella miró el dibujo y respondió con naturalidad. «Es Sofía». Andrés se quedó sin palabras. Nunca había hablado mucho sobre su hija fallecida. No había fotos de ella en la casa, salvo aquellas guardadas en su oficina. «¿Cómo sabes cómo era?», preguntó. Valeria se encogió de hombros. «Simplemente sentí que ella debía estar en el dibujo también». Andrés sostuvo el papel, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Quizás fuera solo una coincidencia. Quizás fuera solo la imaginación de una niña. Pero en el fondo, sabía que había algo mucho más grande detrás de todo eso. Miró a Valeria, que ahora lo llamaba papá sin dudar, y comprendió que hay cosas que no necesitan explicación. El destino, el tiempo, la vida, sea cual sea la fuerza que los unió, sabía que jamás los dejaría separarse. Y en ese instante, Andrés entendió que no era él quien había salvado a Valeria. Era ella quien lo había rescatado. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite este mensaje de esperanza. Suscríbete para más historias inspiradoras de superación y coraje. Únete a nuestra comunidad para emocionarte con historias reales de fuerza y transformación.